En este video vamos a hablar un poco de lo que se llama regresión lineal simple, pero en primera instancia vamos a hablar de correlación. Entonces, el problema se suscita cuando tenemos dos variables que son continuas, o sea, básicamente cuantitativas continuas. Entonces, surgen dos interrogantes. La primera es si realmente están correlacionadas ambas variables cuantitativas. O sea, ¿hay asociación lineal? Es decir, ¿están correlacionadas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si es posible predecir, y ahí el término regresión es sinónimo de predecir. Entonces, ¿es posible predecir el valor de una variable que llamamos dependiente o variable respuesta, que es lo que viene a ser Y, a partir de valores de la variable independiente o explicatoria, que es la X? Entonces, si es posible predecir, ahí tendríamos que elaborar un modelo que se llama modelo de regresión lineal simple. Se llama modelo de regresión lineal simple porque quiero predecir una variable cuantitativa a partir de valores de una variable cuantitativa también, pero solamente de una sola. Entonces, por eso es regresión lineal simple. Quiero predecir una variable cuantitativa a partir de otra cuantitativa. Entonces, vamos a responder primero la pregunta de correlación. En lo que tiene que ver con correlación, el padre de la correlación básicamente fue basado en los trabajos de Carl Pearson, cerca del 1900. Entonces, Pearson justamente creó lo que se denomina R, que es el coeficiente de correlación lineal muestral de Pearson. Esta letra que está acá, es una letra griega denominada Rho, es lo mismo que R, solo que es el coeficiente de correlación lineal poblacional de Pearson. Entonces, ¿qué pasa? Claro, nosotros trabajamos generalmente con muestras. Entonces, el valor de Rho es básicamente imposible conocerlo. Entonces, lo que sí podemos conocer es el valor de R, el coeficiente de correlación lineal muestral. Y tanto Rho como R pueden tomar valores entre -1 y +1. Primero tenemos que tener en cuenta eso. Segundo, R o Rho indican dos elementos importantísimos en la correlación de dos variables continuas. Indica la fuerza, como está acá, la fuerza y la dirección. Que más que dirección tendría que ser sentido. Pero bueno, vamos a sacarnos con estos conceptos. Fuerza y dirección de la correlación. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos variables que son cuantitativas continuas, básicamente, porque es lo que más nos interesa. Cuantitativas continuas. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, R, vamos a hablar de R. Es un índice, básicamente, que vale entre -1 y +1. Ese es el intervalo de los valores que puede tomar. Es un índice adimensional, o sea que no tiene ni unidades ni dimensiones. Ya dijimos que puede tomar valores entre -1 y +1. Otro elemento también importante es que la variable decimos que no está correlacionada cuando R es próximo o igual a 0. Y está perfectamente correlacionada X e Y, ambas variables, cuando R toma valores próximos a +1 o a -1. Cuanto mayor es la correlación, es más cercana o a +1 o a -1. ¿Tá? Entonces, resumiendo, R, ¿qué es? Coeficiente de correlación lineal muestral. ¿Tá? ¿Qué significa R? Y R nos dice la fuerza de asociación entre esas dos variables, la fuerza de asociación lineal, la fuerza de correlación entre esas dos variables continuas. Cuando R está próximo a -1, es muy fuerte, y cuando es +1 también es muy fuerte. Y cuando es próximo a 0 no hay correlación, que eso quede claro. La hipótesis nula, porque esto tenemos que testearlo, tenemos que realizar una prueba de hipótesis. La hipótesis nula
De la misma forma que el chi cuadrado, porque justamente, entre otras coincidencias, Carl Pearson fue el creador de chi cuadrado. La hipótesis nula dice que ambas variables no están linealmente asociadas. O la hipótesis nula lo mismo, es decir, que nos traduce que no existe una correlación entre ambas variables. Existen diferentes grados de correlaciones. Por ejemplo, son grados arbitrarios que no vamos a entrar en detalles, pero cuanto más cercano a -1 es más fuerte la correlación, y cuanto más cercano a +1 también, de la misma forma. Es como una especie de espejo, y cuanto más cercano a 0, prácticamente no hay correlación. Y después hay diferentes grados. Digamos, una correlación débil, cercana un poquito más que 0 o un poquito menos que 0, y bien fuerte cuando estamos próximos a los extremos, más -1. En este ejemplo, acá tenemos un gráfico que se llama scatter plot o diagrama de dispersión, donde tenemos dos variables continuas, y en este caso tenemos que una nube de puntos, cada punto es un paciente, con un valor de X y un valor de Y. Este gráfico, si nosotros vemos bien, están bastante linearizados los puntos, lo que nos habla de que a medida que aumenta X, aumenta Y. Por lo tanto, la correlación es positiva. Ahí está la famosa dirección que hablamos hoy. La dirección es positiva. En este caso, a medida que aumenta X, disminuye la Y. La correlación tiene una dirección o un sentido negativo. Y esta nube de puntos, no hay un patrón, digamos, lineal consistente. Razón por la cual acá lo que decimos directamente es que no hay correlación. Acá podemos tener un ejemplo. Vamos a suponer que I es la presión sistólica y X es el consumo de cloruro de sodio. A mayor consumo de cloruro de sodio, mayor sistólica. Acá podríamos tener un ejemplo de, por ejemplo, la glicemia y las dosis de insulina. A mayor dosis de insulina, la glicemia va disminuyendo. Y acá tendríamos dos variables que no tienen absolutamente nada que ver. Qué sé yo, glicemia con calemia. Por más que aumente la glicemia, la calemia se mantiene acá constante. O sea, ejemplo, no hay correlación. Acá tenemos ejemplos. Acá tenemos una correlación muy fuerte y acá una correlación débil. ¿Por qué? Porque a mayor patrón de dispersión de los datos, esto es bueno saberlo, a mayor mayor dispersión de los datos, la correlación es más débil. Cuando los datos están bastante linearizados, la correlación es muy fuerte, o sea que acá cercano a +1. Acá pongámosle que esto fuera 0,4, 0,5, 0,6, positivos los dos. En este caso tenemos correlaciones negativas, acá y acá. Y acá tenemos una correlación negativa muy fuerte, cercano a -1. ¿Por qué? Porque están los puntos muy juntos. Y en este caso tenemos una correlación negativa débil. ¿Por qué? Porque los puntos están muy dispersos. O sea que, nuevamente, a mayor dispersión, correlaciones débiles, cercanas a 0, como quien diría. En este caso, los puntos, cuando están muy juntos, muy linearizados, acá es cercano a +1 y a -1. Acá me habla de fuerza y dirección. Acá fuerza y dirección. Acá no es tan fuerte y dirección, y acá tampoco es tan fuerte y dirección, que es negativa. Como dijimos, la hipótesis nula, ρ igual 0, quiere decir que no hay correlación o no hay asociación lineal. La alternativa, que es la hipótesis del investigador, sí propone que existe una correlación, y esa correlación, como dijimos, es sinónimo de asociación lineal, que están linearizados los puntos. Esto se resuelve de varias formas, pero en el curso nosotros tenemos que tener presente esto. Si el valor P es menor que 0,05, es significativo, rechazaremos la hipótesis nula concluyendo que existe evidencia de asociación lineal o correlación entre ambas variables. Y si el valor P es mayor que 0,05, no va a ser significativo, por lo tanto no rechazo la nula, todo lo que vimos durante el curso. Por lo tanto, concluimos que no tenemos suficiente evidencia como para afirmar que haya correlación entre ambas variables. Acá tenemos un ejemplo
un ejemplo. Y antes de ir a este ejemplo, quiero comentarles lo siguiente, que para que nosotros hablemos de correlación, para que nosotros podamos aplicar la correlación, que por más que en el curso no se ve, pero se aplica el test de Student, para realmente saber si hay o no correlación, esto se ve en forma bastante teórica, pero sí tenemos que tener presente que el coeficiente R es para dos variables que son cuantitativas continuas y queremos estudiar la correlación. Eso es fundamental. Pero una premisa que debe existir es que ambas variables X e Y, X variable independiente o explicatoria, y variable respuesta o dependiente, ambas deben estar normalmente distribuidas, o sea, debe de existir distribución normal en ambas variables. Eso es una premisa, un supuesto. Es fundamental entender eso también porque en el caso de que no se cumplan deberíamos aplicar otro tipo de test. Volviendo acá, tenemos un ejemplo donde tenemos presión arterial sistólica, dosis de furosemida, la kaliemia y la natremia. Entonces, mirando esto que está acá, tenemos el valor de R y el valor P. Vamos rápidamente. Los valores P que son significativos son estos tres. Quiere decir que en estos tres casos detectamos evidencia de correlación. En estos tres casos. Detectamos que hay evidencia de correlación entre la sistólica con la dosis de furosemida, de forma negativa, lo que quiere decir que cuanto más furosemida, menos sistólica. Y es significativo, hay evidencia de esto. Detectamos que furosemida y potasio están también significativamente asociadas o correlacionadas, y también de forma negativa. Acá tenemos el negativo. Pero esta correlación es más fuerte. ¿Por qué? Porque es más cercana a -1 que esta. O sea que ambas son negativas, dirección y fuerza, esta es más fuerte. Y por otro lado, tenemos acá la correlación positiva que existe entre la natremia y la sistólica. Es positiva, como estamos viendo, y es significativa. El resto de las variables no tiene un valor P significativo, razón por la cual no tenemos evidencia como para afirmar que exista correlación entre todas esas combinaciones de las variables cuantitativas que tenemos ahí. En el próximo video le voy a subir lo que se trata, o sea, lo que está relacionado con la predicción de valores de Y a partir de X. Eso es lo que se conoce entonces como modelo de regresión lineal simple. Modelo de regresión lineal simple. Es cuando la pregunta nuestra es si podemos predecir un valor de Y a partir de valores de X.